enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Amados hermanos, qué bueno que están aquí. Tengo que decirle que estoy como medio sordo. Tengo los oídos como medio tapados y no escucho mucho, pero puedo verlos. Y sé que están preciosos, que están bonitos y que Dios los ama en gran manera. Gracias a cada amigo, gracias a cada uno de los presentes en este lugar. Pues vayamos al Padre en un tiempo de oración. Nuestro Dios y Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te ensalzamos, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos a perdonar. Señor, bendice a cada hermano aquí en la congregación y donde quiera que se encuentre. Bendice a tu pueblo a nivel universal. Bendice a nuestros amigos que nos alegran, que nos honran y que honran tu nombre al venir a reunirse, Padre, con nosotros. Para ello esperamos una bendición especial, que tú le abras puerta en cualquier necesidad que tengan y que cada día le guíe, Padre, por el camino eterno. Gracias, Señor. He aquí tu palabra será predicada por un siervo como ya tú lo entiendes y me conoces, Padre. Debilidades de más, pero siempre confiando y esperando en un Dios todo sabio, todopoderoso. Y espero que tu palabra llegue a cada vida haciendo bien. Padre, usa tu palabra y que tu Espíritu Santo, en una doble porción, haga la obra de salvación. Gracias, Padre. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La resistencia antimicrobiana pone en riesgo la salud mundial. Es un dato que salió hace un tiempo. Más de 700,000 muertes se presentan cada año en el mundo debido a infecciones por bacterias resistentes a los microbianos, antimicrobianos, lo que se ha convertido en un serio problema de salud pública mundial que podría ocasionar 10 billones de muertes en los próximos 25 años y dejar pérdidas económicas que superan los 100 billones de dólares para el 2050. Aunque se trata de un fenómeno que aparece de forma natural, con el paso del tiempo y en las últimas décadas se han visto un crecimiento acelerado de la resistencia antimicrobiana, RAN, debido a múltiples factores que involucran acciones como el uso inadecuado de los antibióticos, tanto en salud humana como en animal, la transferencia de bacterias resistentes de los animales a los humanos, por contacto directo o a través de alimentos, y la contaminación de fuentes de agua con medicamentos antimicrobianos y residuos de estos, como explican los expertos durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos de la estrategia Una Sola Salud. La resistencia a los medicamentos, como la resistencia a los antibióticos, ocurre cuando los organismos que causan una enfermedad mutan a lo largo del tiempo y se adaptan de manera que pueden sobrevivir a la exposición a un medicamento que anteriormente los eliminaba o controlaba las infecciones que eliminaban. Las infecciones resistentes pueden ser complejas y en ocasiones imposibles de tratar. Cada vez toman más fuerza estos virus. Existe un riesgo de la bacteria, se vuelve resistente y aumenta la mortalidad. Hermanos, amados míos, aquí estamos hablando de la resistencia
del cuerpo. El cuerpo humano, hermanos, hay veces que usamos tanto antibióticos que de repente ya los medicamentos no hacen nada. Pasa eso también así con personas que usan, por ejemplo, una pastilla. Por ejemplo, hay algunas pastillas que ahora son ultra, ¿verdad? Y ya no son normales, son ultra, significa mucho más poderosa, el doble o quizá más. Entonces no le duele la cabeza y usted se toma una pastilla de esta y ya no le hace nada. Ya ahora dice, deme una ultra, y alguna vez usa 2 ultra, y el cuerpo se va adaptando, porque va mutando y va tomando fuerza, y ya eso no le hace nada. Y no, pero yo me tomé, me tomé 2 ultra, no normales, ultra. Y ya el cuerpo se hace resistente y no funciona. Y el dolor de cabeza igualito, o en el caso de un dolor en el cuerpo grande, y ya no le hace nada a los antibióticos, no le hace nada. Entonces, hermano, a esto llamamos la resistencia, en este caso, a los antibióticos. Y ha pasado mucho, hermano, pasa mucho. Y miren cuántos millones de personas podrían morir y están muriendo porque ya los antibióticos no le hacen nada y una infección va cogiendo cuerpo y fuerza, van mutando, se van adaptando a eso. Y ya lo que usted le da no importa. Y le ponen antibióticos lo más fuerte que hay y ellos dicen, no, lo aguantamos, lo aguantan y no le hace nada. Entonces, amados míos, el tema de esta mañana lo he titulado Resistencia a la obediencia. Resistencia a la obediencia. Y vamos a definir también lo que se refiere a resistencia. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito electrónico. La resistencia se mide en ohmios. Todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de corriente. Se incluyen en una de 2 y amplias categorías: conductores, materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro y aluminio. Estos son conductores, hermano. Usted ve esta corriente eléctrica, justamente muchas veces son hechos de cobre, los alambres por donde cruzan la corriente. El mejor conductor del mundo se llama el oro. El oro. Por eso las computadoras, es bueno ese dato para que ustedes sepan, aún esa computadora vieja tienen alguna laminita de oro, porque es el mejor conductor, pasa fácil, sin obstáculo, sin resistencia. Pero sin embargo, hermano, existen lo que le llaman aislantes. Usted dice va a bregar con corriente, ¿qué le recomienda que se pongan? Una bota de goma. Ponte una bota de goma, o ponte una chancleta de goma, algo, porque esto sirve de resistencia, de aislantes, y la corriente no pasa. Aislantes, materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico. Por eso usted ve que los alambres eléctricos se le pone un tape, que es un aislante, como un estilo como plástico. Entonces por ahí no pasa la corriente, y cuando usamos goma, entonces por ahí no pasa ningún tipo de corriente, es un aislante natural. Amados míos, quiero que vayamos al libro de Jeremías, en su capítulo número 6, versículo número 16. Jeremías, capítulo número 6, versículo número 16. Oigan lo que dice el Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ellos dicen, no queremos seguirlo. Amados míos, miren, Dios llama a su pueblo Israel, lo llama, le dice, ustedes no andan bien, ustedes andan por caminos equivocados, ustedes han torcido sus pasos y ustedes necesitan volverse. Y él le dice, así dice Jehová, paraos en los caminos. Si uno en el campo, por ejemplo, hay diferentes caminos, y usted dice, ¿por cuál voy a coger de ellos? Te dice que alguien una vez preguntó a un señor que estaba trabajando, ¿qué camino debe coger? Y él le dijo, ¿y para dónde usted va? No, yo no sé. Ah, no, pues coja cualquier camino entonces. Porque si no sabe para dónde va, cualquier camino le lleva a donde sea. Ahora, si va para un lugar exclusivo, le dice, mira, coge ese camino derecho que lo lleva directamente. Entonces, el que dice a alguien, el que no sabe para dónde va, cualquier camino es seguro. Porque no sabe para dónde va. Pero nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos para dónde vamos. Por eso tenemos que elegir el camino. Y aquí está el llamado. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Pregunten esto. ¿Cuál es el buen camino? Y entonces le dice, párense en los caminos. Y entonces anden por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, todo ser humano necesita descanso. Necesita descansar. El ser humano está cansado por muchas cosas. Y parecida esta cita exactamente a Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se trata Jesús haciendo el llamado. Aquí Jehová está haciendo el llamado. Pregunten por el buen camino. Y parece que estaba señalando a Jesús de antemano el camino. Yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y era una profecía. Pregunten por el buen camino y anden por él. Y ellos dijeron, no andaremos. ¿Qué hicieron este tipo de personas? Se resistieron, hermanos. Pusieron una resistencia para no permitir que la palabra hiciera efecto en su corazón. Se resistieron al llamado. No queremos. Pero es Dios que te manda. No voy a hacerlo. Resistencia, amados. Resistencia a la obediencia. Y miren esta persona. Este es el ejemplo, hermano. No andaremos. Pero es Dios. No importa que sea Dios. No vamos a andar. Y no quisieron. Parece que exactamente es lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, amados. Le he dicho en otras ocasiones que en el tiempo de la pandemia, señores, cómo estaba el mundo, cómo estaba. Todo el mundo estaba temblando, asustado, nervioso, en pánico. Y la persona, todo el mundo quería escuchar algo de Dios. Todo el mundo quiso acercarse al Señor. Apenas pasó o estaba pasando cuando ya la gente se desalborotaron, la guardia en la calle, la policía en la calle, tratando de calmar a los barrios, a la gente, y todo el mundo desacatado, como dicen. Todo el mundo, ustedes saben eso, en cada barrio, en cada sector, en los lugares altos y en cualquier lugar de ricos. Era un desastre, y eso no fue aquí, eso estaba en el mundo, hermanos. La gente estaba vuelto loco, pero aparentemente tuvieron una cercanía con Dios. Y yo llegué a pensar, bueno, este es un medio que Dios está usando para llamar a la gente. Párense en los caminos, dice Dios. Pregunten cuál es el buen camino y anden por él. Cojan por ese. Y ellos dijeron, no andaremos. Y es lo que está pasando hoy, amados. La gente dice, no andaremos. Y la predica, y se predica, y se predica. Y le trae
este ejemplo de la resistencia a los medicamentos, cuando una bacteria, cuando una enfermedad se hace resistente y ya no importa que le apliquen la dosis que sea. Hermanos, ¿saben qué? Tanta dosis que se le da a diario a la gente por el celular, se le manda un mensaje, mucha gente pertenece a un grupo y todo el mundo escucha, todo el mundo aparentemente está cerca de Dios. Y uno habla con gente que está muy lejos de Dios y aprendieron a hablar el lenguaje cristianés, el lenguaje de los cristianos, el cristianés, lo aprenden a hablar y usted lo escucha hablando y dice, no, pero es cristiano el hombre o la mujer, pero sus hechos, de repente usted, cuando ve alguna acción, dice, pero yo pensaba, Dios le bendiga a todo, aún lo que están pidiendo y robando, entra una guagua, que el Señor le bendiga a todo, y es una manera de llamar la atención, ¿verdad? Pero mire, un hombre decente, el Señor es esto, y le predican en el metro, en la guagua, en los carros, pero hermano, su conducta es totalmente distante del Señor. Entonces Dios le llama al hombre, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y anden por él. Pero el pueblo sigue diciendo igual que ellos, no andaremos. No vamos a andar por ahí. Entonces en vez de coger el camino, cogen una vereda que le lleva directamente a la destrucción y a la perdición. Amados míos, y yo pregunto, hermanos, ¿por qué nos resistimos a la obediencia? ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia a la obediencia a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en nosotros que nos hace que tengamos ese aislante, esa goma ahí que no nos da corriente? No pasa nada. Hermano, el corazón es un gran aislante cuando está sin Dios y rechazamos y no pasa un chin de corriente por ahí, nada. Y nos hacemos resistentes ante la palabra o a la palabra. Resistimos y no hacemos caso. Entonces, ¿por qué nos resistimos a la obediencia? Veamos una primera razón, y es la única que voy a presentar, la única, porque así lo presenta la Biblia. Nada más hay una sola razón: por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón, no hay otra, hermano. Y vamos a verlo. Tomamos diferentes ejemplos, por ahí más de 60 citas que habla de esto. Solamente tomé algunas. Mateo capítulo número 19, versículo número 8. Mateo 19, versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí están ellos diciendo que si era justo, si era lícito, si le era permitido repudiar a la mujer por cualquier causa. Por cualquier causa. Y la comida, ahí está en la mesa. La mujer organizada le pone un pañito a la comida, un plato bien para su esposo. Las mujeres que saben de eso. Entonces viene y le tapa la comida. Cuando llega el esposo, mira, hay esposo. Yo me acuerdo que mi papá nunca le tapaba un plato. No lo hacía. No destapaba platos, que yo me acuerde nunca. Mi mamá iba, le servía su comida. Cuando llegaba, le quitaba su pañito y le abría su plato. Y ahí está tu comida. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos estaban en esta condición. Y esta comida está demasiado salada. Además, me voy a divorciar por ti ya. Por eso, te voy a poner una carta de divorcio. Porque le saló la comida. Y le daban una carta de divorcio. Oigan, por cualquier causa, tú estás cocinando demasiado mala, demasiado malo. Esa comida está malísima, salada. Y al otro día, carta de divorcio por eso. Oigan eso, hermano. Entonces ellos preguntan, ¿nosotros podemos darle carta de divorcio a la esposa por cualquier causa? Y Jesús le dice, no, así no. Ahora, ellos preguntan entonces, ¿y por qué Moisés le permitió darle carta de divorcio? Y Jesús le dice, Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, así no era. No, el matrimonio no se rompe por cualquier causa. El Señor presenta
por lo menos una causa solamente. Una sola. Que es cuando uno de los dos es infiel, pero es una causa, no es un mandamiento. Si es un mandamiento hay que obedecerlo, pero si es sencillamente una oportunidad, usted lo puede perdonar 1.000.000 de veces a la esposa o al esposo. Puede perdonarlo, porque no es un mandamiento, es una salida. Y si yo recomendara, yo siempre diría, como siempre, por el amor de Dios, que siempre es mejor perdonar. Algunas veces viene la persona y se divorcia y ya encontró otro y dice, wow, pero si yo sé, perdono a esa mujer porque como quiere esté peor todavía. O dice esta mujer, perdoné a este hombre. Sin embargo, realmente me casé con no perdoné a mi esposo y me casé con otro, por este es peor todavía. O sea, el problema está ¿dónde? En el corazón. El Señor dice aquí, por la dureza de vuestro corazón. Por ello es la dureza, hermano. ¿Qué es lo que el hombre tiene duro? El corazón endurecido. Y tiene un aislante ahí que no le permite que pase nada. Por ahí no pasa palabra de Dios. Por ahí no llega la gracia de Dios. No le permite que entre nada. Dice el Señor, tiene el corazón engrosado, cubierto. Y no le permite que le pase nada. Amados míos, vayamos a Mateo, a Romanos capítulo 2, versículo número 5. Romanos capítulo 2, versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oigan, hermanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para él mismo ira para el día de la ira. Hay un día de la ira. Es un día de la ira, hermanos. El día de la ira de Dios. Yo no quisiera ver ese día, hermano. No quisiera verlo estando en contra de Dios. Porque es grande. Ahora, Dios va a aplicar su justicia. Ese día de la ira, el día del juicio. Y a los malvados, a los desobedientes, a los rebeldes, le va a mandar donde debe mandarlo. Dios airado, imagínense, hermanos. Dios todopoderoso, airado. Entonces dice aquí, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, está atesorando. Es un tesoro, pero un tesoro que no es bueno. Atesora para ti mismo, está guardando para ti mismo, está almacenando para ti mismo. Ira, esa es tu reserva. Está guardando en el banco del infierno ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Revelación del justo juicio de Dios. Dios va a aplicar su justicia ese día. El día del juicio, hermano, le llaman el día del juicio, el gran día del juicio, el día o el gran día, ¿verdad? La Biblia lo presenta de diferentes maneras, pero llegará ese día y es terrible. Entonces Dios le dice al hombre que endurece su corazón que está reservando, está guardando, está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 11 y versículo número 12. Oigan cómo dice la palabra. Zacarías 7, verso 11 y 12. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amados, oigan cómo el Señor dice, hermano, que ellos taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es uno de los metales más duros que existe en la tierra. Diamante, el metal más difícil, más fuerte, más duro. Y el Señor compara, su corazón no fue como madera, que usted coge un taladro, como diamante, hermano.
endurecieron el corazón. ¿Cuál es el problema del hombre entonces? Su corazón. Endurecer el corazón al llamado de Dios. Pusieron su corazón y por eso Dios los castigó por esta razón. Éxodo capítulo 7, versículo 13, hablando de Faraón, cuando Dios lo llamó a que dejara ir a su pueblo, déjalo ir libre. Y Faraón no quiso. Y Dios mandó una plaga, mandó 2, mandó 3, mandó 4, 5, llegó hasta 12. O 10 plagas, 10 plagas. Y oigan esto. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Dios le dijo, miren, yo lo voy a mandar, pero Faraón va a endurecer su corazón. Alguna versión dice que Jehová lo endureció. Pero no, hermano, Faraón endureció su corazón. Porque era un hombre terco, un hombre malo. Entonces, resistencia a la obediencia. Estamos viendo, hermano, casos tomados de diferentes partes para ver cuál es el problema en sí del hombre. Su corazón endurecido. En Hechos capítulo 7, versículo 51, aquí Esteban, que está siendo juzgado y está siendo apedreado, de hecho, muere apedreado. Este hombre, este diácono, evangelista, y él está predicando a la gente, haciéndole un recuento de la ley y de toda la Biblia. Él sintetiza la Biblia en este mensaje, en Hechos 7. Y el versículo 51 dice, él diciéndole al pueblo que estaba escuchando, duro de cerviz, o de cerviz, e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Ustedes son gente dura de cabeza, gente que no entiende, hermanos, duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Corazón lleno, hermano, de toda cosa mala. Y circunciso también de oídos. Sus oídos lo tienen tapado, no quieren escuchar. Y él le dice, vosotros resistís siempre. Ahí está la resistencia. Ustedes siempre resisten, ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Los resisten. No, por aquí no pasa nada. Pon ese aislante ahí, para que no pase nada por ahí. Y palabra, se predica y escucha un mensaje, y escucha dos mensajes, y le habla el fulano, le habla a Dios, le habla nadie, no hace caso. Siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Hermanos, descendiendo aquí a la congregación, hermano, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón de carne libre que entra fácilmente a la palabra, o es un diamante que no penetra nada, que rebota, cuando choca rebota? ¿Resistimos nosotros a la voz de Dios? Cuando Dios nos habla, ¿hacemos caso? ¿Hacemos caso a la palabra de Dios en todos los renglones de la vida? Porque Dios manda, hermanos, y delega su autoridad. Y cuando no hacemos caso a la palabra, amados míos, estamos resistiendo a la voz del Espíritu Santo. No estamos haciendo caso. Miren esto, hermano. El Señor sintetiza al hombre, al ser humano, en el Salmo número 2. Está diciendo lo que el hombre hace. ¿Y cuál es la manera de acción del hombre contra Dios? El Salmo número 2, lo estoy leyendo de la versión católica. Pregunta al Señor. Aquí dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las naciones? La gente. ¿Y los pueblos hacen vanos proyectos? Pregunta el Señor. ¿Por qué? Dios no es ajeno a la respuesta. Él sabe el por qué. Y podríamos poner la misma razón, dureza de corazón, no otra. Le dije que es una sola. Pero él pregunta, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Y los pueblos piensan cosas vanas, dice la versión Reina Valera. Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido, contra su Hijo Jesucristo. Y oigan la conspiración. Rompamos sus ataduras, sus ligaduras. Librémonos de su yugo.
Hermanos, la razón del mundo completo, y el Señor ve al mundo, a todos los hombres, lo ve, hermano, como una agrupación que están en las calles con sus pancartas y sus letreros, diciendo, voceando, vociferando contra Dios, cosas malas, maldiciones, y motivando a la gente, arengándolo en el lenguaje militar, motivándola a que ellos se rebelen. Y el Señor pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes, los pueblos, y hacen vanos proyectos? Un proyecto muerto, es decir, nació muerto. El proyecto del hombre levantarse contra Dios es un proyecto que nació muerto, no va a funcionar nunca. Porque aunque se levante contra Dios, jamás podrá contra Él. No podrás. Entonces decía Nati muerto, un proyecto que nació que nunca va a funcionar. Todo hombre que se levanta contra Dios sabe qué problema tendrás y que nunca logrará. Entonces Dios dice, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se sublevarán. Se sublevan los reyes de la tierra. Y en ellos están los súbditos, los que estamos debajo. Los reyes son los que nos representan a nosotros. El presidente de la República nos representa a los dominicanos. Y de hecho, es tal así que hasta las Naciones Unidas él es el número 1 entre sus iguales. Y si el presidente declarara la guerra contra China, por poner un ejemplo, usted aunque no quiera está también en guerra, porque el presidente nos representa. Entonces aquí el Señor cita los reyes de la tierra, pero en ellos, en los reyes, estamos nosotros también. Todo el mundo, los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor. ¿Contra quién conspiran? ¿Contra quién? Contra el Señor, hermano, contra el Señor. Y oigan cuál es su consigna. Y contra su ungido, el Padre y contra el Hijo. Y la consigna de ellos es, rompamos sus ligaduras o sus ataduras, librémonos de su yugo. Ellos entienden, y el diablo le ha puesto al hombre, que estar en la mano de Dios, que estar sirviéndole a Dios, es un yugo. Mire, un yugo aquí, como ponían los bueyes, un yugo. Librémonos de sus ataduras, una cadena que lo atan. Porque el diablo le dijo al hombre, acuérdese allá, allá en el monte Sinaí, o mejor, allá cuando entró al huerto del Edén, él le dijo al hombre, Satanás, serán igual que Dios. Serán. Ustedes serán como dioses, le dice Satanás. Y el hombre se cree eso, hermano. Y cuando encuentra a alguien que lo manda, dice, no, a mí, tú no me vas a mandar, no. El Dios soy yo, el que mando aquí soy yo, y el que sé soy yo. A mí nadie me va a mandar. Y entonces entienden que cuando Dios pone una ley o unas reglas, algunas reglas, es una atadura, es una cadena que lo ata. Entonces los hombres dicen aquí, los reyes, rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda, la cuerda que me atan, rompámosla. Y ese yugo que nos ata, vamos a romperlo. Y los hombres en pancarta, queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad. Voceando contra Dios. No queremos que Dios nos gobierne. Se estará practicando hoy esto. Se estará practicando hoy también. Hermano, aquí el Salmo lo narra en profecía, enseñándonos cuál es el problema. Los hombres levantados contra Dios, no quiero que Dios me gobierne, yo quiero ser libre. Y cuando el hombre se separa de Dios y se aleja, es cuando es un esclavo realmente. Amén. Esclavo de su propia maldad, de ese corazón. Esclavo del diablo, esclavo de todo lo malo, hermanos. Y ahí que el diablo quiere ver al hombre. Aléjate de Dios. Hermano, Dios es un padre. Dios es el padre. El padre. ¿Y qué padre quiere un mal para sus hijos? Dígame, enséñeme uno de ustedes aquí. ¿Qué padre de ustedes quiere un mal para sus hijos? Ninguno. Y nosotros somos malos. Somos malos. La declaración de Dios es, si ustedes siendo malos, le hacen bien a sus hijos. Imagínense yo entonces, que soy bueno. Gloria a Dios. Imagínense yo que soy bueno, lo que quiero para mis hijos. Si ustedes siendo malos.
Sí, porque yo le he dicho otras veces que el ser humano tiene un concepto de él y está subido allá a un pedestal. Dice, no, yo soy un hombre o una mujer buena. Algunas veces como humano yo fallo. Y Dios dice, no, mi hijo, es lo contrario. Usted siempre falla, alguna vez hace algo bueno. Le cambia el papel, ¿eh? Ustedes son malos y alguna vez hacen algo bueno. Pero el hombre quiere lo contrario. No, yo soy bueno y algunas veces cometo algunos errores como usted humano. O sea, que el concepto de Dios, ustedes son malos y yo soy malo y ustedes también. Amados, Mateo 7 nos habla de esto. De manera entonces, hermanos, que este yugo que la gente, hermanos, es levantándose en contra de Dios. Imagínense el caso, el ejemplo, un padre que mientras sus hijos están pequeños, tiene el primer hijo, cuando su hijo todavía está pequeño, él vive en una tercera planta, tercer nivel, y no tiene hierros. Su niño apenas está recién nacido, está pequeñito todavía, y él no se preocupa por poner hierros, que su hijo está pequeño, ni se gatea ni nada. Ahora, de repente el niño empieza a crecer, y el niño agarró y se subió a la silla, y el padre dice, ay, mi madre, ese muchacho cuando viene se sube ahí y se me cae de la tercera planta. ¿Qué hace el padre? Procura poner hierros, barrote ahí. ¿Para qué? Para que el niño sea un esclavo, ¿verdad? Para hacerlo prisionero. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para, mi hermano, protegerlo. Pero puede ser que el niño diga, caramba, pero mi papá realmente, mira, ahora le puso los hierros. Tal vez si pudiera hablar. Y eso es lo que el hombre piensa, hermano. Cada ley de Dios es para protegernos a nosotros. Es para guardarnos. Es para que no nos caigamos. Es para ayudarnos, para bendecirnos. Pero el hombre y el diablo le dice al hombre, no, esa ley lo que hace es que te esclaviza. Si Dios te prohíbe esa cosa, hazla. Porque tú eres libre. Entonces, al final el hombre queda esclavizado de esas cosas y ya no puede salir. ¿Ustedes entienden el punto? Entonces, hermanos, rompamos sus ligaduras. Realmente, estamos viendo, amados, en este primer punto, cómo el hombre necesita realmente volverse a Dios. ¿Y por qué resiste a la obediencia? Y es la dureza. ¿La dureza de qué dijimos? La dureza del corazón. La dureza, hermano, corazón duro, que no quiere aceptar lo que Dios manda, porque entiende que le va mejor sin Dios, y que en su propio razonamiento, hermano, miren, cuando yo hago lo que me da mi gana, y no hago caso a la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que Dios dijo no funciona. De hecho, déjeme arreglar esto, corregirlo con un liquid paper. Yo me corregí esta falta, que Dios se equivocó aquí. Y que Pepe intelectual. Yo voy a hacerlo de mi manera, porque lo que Dios dice hay que corregirlo porque tiene una falla. Y tomo mi propia decisión y hago mi propio esfuerzo y me va bien así. ¿Usted cree que me va bien? Hermano, nos va mal siempre. Hermano, nos va mal. Porque tenemos exactamente que dejarnos guiar de la palabra del Padre bueno, del Padre todo sabio, que ve más allá y dice, mío, lo que tú no estás viendo es que allá hay un precipicio y si te sigue por ahí, te vas a matar. Yo lo veo, pero tú no lo ves. Entonces, amados, tenemos que dejarnos guiar de Dios y ese corazón tan duro, dejar que Dios trabaje en él. El segundo punto, hermano, Dios nos ordena a no resistir, sino a obedecer su palabra. Dios nos ordena a no resistir, sino a obedecer, a hacer caso a su palabra. Si Dios fuera un empresario, como la anécdota de aquel señor que estaba entrevistando a diferentes individuos y algunos llegaron con unos currículum que brillaban. ¡Wow! Pero tremendo. Y él decía, no, usted no, excúseme, usted está bien preparado, pero no lo puedo emplear. Y llegaban otros, no lo puedo emplear. Llegó un joven al final, sin currículum,
Sin ninguna. ¿Y cuál es? No, yo vi la promoción o vi el anuncio y yo pasé por aquí. ¿Y qué usted sabe hacer? Bueno, realmente lo único que yo sé es obedecer. No, pues venga, usted que yo lo estaba buscando hace mucho. Venga, pero no tiene currículum. No importa. Yo lo único que quiero, yo tengo un grupo de gente que sabe de todo, pero no obedece. Y eso yo no lo quiero. Eso dice Dios también. Este no sabía nada, pero lo único que sé es obedecer. Mira, tírate por ahí, se tiraba. Esto lo hace. Barre aquí, barre. Yo soy licenciado. ¿Cómo yo voy a barrer aquí? Muchas veces le decimos a Dios así, amados. Entonces Dios nos manda, hermanos, nos ordena a no resistir, sino a obedecer su palabra. Y voy a citar, hermano, en ese orden, ¿a qué debemos obedecer? Voy a ver los diferentes renglones. ¿A qué debemos obedecer? Y yo respondo, a todas las autoridades establecidas por Dios. ¿A quién debemos obedecer, hermanos? A todas las autoridades establecidas por Dios. Y vamos a ver a Romanos, capítulo número 13, versículo 1 y 2. Y no solamente son los gobiernos, sino toda autoridad. Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase, lo dice con fuerza, acentuado en la E. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quién debemos someternos? Las autoridades superiores. Hermano, autoridades superiores. Donde usted lo ponga y le dice, mire, usted es supervisor. ¿Usted es una autoridad? ¿Usted va a supervisar ahí? Mira, hay que fregar. Usted es el que lava los pisos aquí. Pero el supervisor va a ser José Luis. Entonces los demás limpian el piso, pero José Luis que supervisa, ven acá. Mire, usted dejó este púlpito sucio, mire. Pásala de nuevo. En la autoridad. Y los demás, ¿qué deben hacer? Someterse a la autoridad. Entonces, amado, aquí está. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y hay una razón dada aquí, hermano. Hay una razón. ¿Por qué debemos someterme? ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De parte de Dios. La autoridad, ¿quién la da? Entonces, no hay autoridad, no hay, sino de parte de Dios. Eso no es un invento. No, que el hermano de la iglesia se inventaron eso. Hermano, la Biblia, Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y oigan esto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién la estableció las autoridades? Dios. Desde el hogar, desde el gobierno, hasta todo. Dios la estableció. De modo que siendo así que fue Dios quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahí está la resistencia. Quien se opone a la autoridad, ¿quién resiste? A lo establecido por Dios. Y sencillamente a Dios. No, el problema mío es contra fulano. ¿Y quién puso a fulano? Hermano, toda la autoridad viene de parte de Dios. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, los que se oponen, los que no hacen caso, acarrean condenación para ellos mismos. No para el que lo manda, no, para ellos mismos. ¿Soy yo el desobediente? Espera su fuetazo que llegará en su momento. Solamente es cuestión de tiempo, pero espéralo. Hermanos míos, es importante este tema. Veamos a Tito, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Está hablando a los miembros de la iglesia. Recuerda a Tito, por si acaso, como nosotros antes éramos unos rebeldes, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Gobernantes y autoridades. Que obedezcan. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos obedientes. Que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Y la obediencia es una buena obra. La obediencia es una buena obra. Que a nadie difamen. Usted sabe la palabra, gobierno de yo no sé de quién. Hermanos,
y empezamos a decir cosas, muchas veces si pertenecemos a un partido diferente al que gobierna, o no importa, no, todos son ladrones, aunque haya gente buena, no hicieron nunca nada, aunque haya hecho mucho. O sea, injusticia y difamación. Entonces dice aquí, los cristianos, que a nadie difamen, a nadie. No, yo había visto él haciendo tal cosa. Hermano, ¿y cuándo? Pero que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Ustedes saben lo que es pendenciero, ¿verdad? Yo le he dicho otra vez que nosotros entendemos el pendenciero, el que anda brechando. Pendenciero significa buscapleitos. Eso es pendenciero. Que no sean buscapleitos, que no sean personas que por todo estén peleando. Hay personas, hermanos, que tienen los guantes de pelear todo el tiempo, y buscan una mínima razón. Aquí el pendenciero se refiere a esto. Sino amables, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos, pero para lo difícil también, sí, para ellos también, para con todos los hombres, mansedumbre. Pero es que yo tengo un jefe que es demasiado malo, ¿cómo lo trato? También a ellos. Pablo dice, sean amables aún para aquellos jefes que son difíciles, sean amables y hagan las cosas correctas y obedézcanle a pesar de ellos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14, hermano. Tiempo se me va rápido a mí, yo no sé cómo hablo tanto, pero vamos a ver 1 Pedro 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, a toda institución humana por causa del Señor, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahí está, hermano. Obedezcan a todos, tanto para el que manda, como también el que envió, el rey o el jefe. Si el jefe de la policía mandó 2 policías a hacer algo, a eso hay que respetarlo, hermanos. A ellos también. Entonces, la palabra de Dios está llena de obediencia. ¿De qué hay que hacer, hermanos? Someternos. Ahora bien, hermanos, a los pastores y líderes también la Biblia manda a someterse y obedecerle. Enseña la palabra de Dios. En Deuteronomio, que no lo voy a leer ahora por causa del tiempo, Deuteronomio 17, versos 2 y 3. Bueno, sí lo voy a leer. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. No hizo caso. Ese hombre está para dirigir. El tal morirá y quitará el mal en medio de Israel, y todo el pueblo irá y tomará y no se ensoberbecerá. Ahí está, hermano. El que desobedecía al juez, el que desobedecía al sacerdote, tenía que morir. En primero libro de Samuel 24, 6 hasta el 13, no lo vamos a leer el caso de David, pero veamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Oigan qué dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. ¿A quién hay que someterse, dice aquí? A los pastores. Aquí manda el Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores no están para cuidar la empresa de los hermanos, aunque de una manera u otra lo hacen, pero están para cuidar las almas de los hermanos. Ese es su trabajo. Y Dios dice, tienen que ser obedientes, tienen que respetarlo. Efesios 6, versículos 1 y 2. Veamos, hermano, aquí también este punto. Efesios 6, verso 1 al 9. Aquí no lo vamos a leer. Aquí nos habla, hermano, de obediencia. Los hijos a los padres, los siervos a los amos, y los padres, como los amos, tratarlos con justicia y con respeto. Habla de la obediencia. Los amos y los padres, que son autoridades, traten bien. Los amos traten bien a los trabajadores, los padres traten bien a sus hijos, pero aquí manda que los hijos y los siervos que estaban también antes tenían que someterse. Hermanos, los esposos
deben obedecer sin hacer resistencia alguna. Los esposos. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo número 21 al 25. Someteos unos a otros en el temor de Jehová. En el temor de Dios. ¿Qué le dice la Biblia aquí? Someteos, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tú obedeces al Señor, te sujetas al Señor, no resistes al Señor, pues también tienes que obedecer a su marido. Eso dice la palabra, Leanlo aquí, hermanos. No que el hermano Miguel dijo, no, yo no estoy diciendo nada, yo estoy leyendo, y ustedes también lo están leyendo ahí. La casada está sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, autoridad, la cual la iglesia es su cuerpo y Él es su salvador. Cristo salva a la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. En todo. Después podemos ampliar ese concepto. Ustedes me llaman a mí, varón, pero explíqueme ese de todo, porque yo creo que hay cosas que no. Bueno, nada más me voy a quedar con el texto bíblico, en todo. Eso dice aquí, léalo ahí de nuevo. Marido, ahora vean marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tiene que tener un amor sacrificial, como fue el de Cristo. Sacrificarse por su esposa. Marido, ama a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál fue el sacrificio? Que se entregó por ella. Yo le decía que Cristo no diezmó, Cristo ofrendó. Porque el que diezma el 10% que da, pero Cristo ofrendó todo. Todo, su cuerpo, su sangre, su vida. Esposo, esposa, estamos llamados a eso. Esposo, a hacer lo que Dios nos manda. Colosenses 3, versículos 18 y 19 dice, casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hermanos míos, lo más difícil que existe es una mujer terca, rebelde, contradictoria. No hay nada tan fuerte, hermano, como esto. Una mujer rebelde en todo, que hace lo que le vienen ganas, terca, desobediente. No hay nada peor en la vida. Usted le dice sube y ella dice voy para abajo. Usted le dice dame una sopa, no, te voy a hacer arroz blanco. Entra, no, yo voy a salir. Hermano, es difícil, es fuerte. Eso es el infierno mismo viviéndolo. Dios manda a la mujer a obedecer. Pero también, hermano, un marido abusador, maltratador, áspero, es difícil de soportar. Hay hombres que son ásperos con su esposa, maltratan en palabras, en acciones. Es un hombre difícil y que está en rebeldía contra Dios. No tiene piedad de ella en nada. Solamente dame, hazme. Tiene que hacer mandamiento y mandamiento, pero no hace nada, no la ayuda, como los fariseos que ni con un dedo le movían la carga, dice Cristo. Ellos atan carga pesada sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo le ayudan a moverlo. Hay hombres maridos que son así con sus esposas, que el Señor los reprenda y se arrepienta para siempre. De modo que la esposa está llamada a obedecer a Cristo y el esposo también, los dos están llamados. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella, dice Colosenses 3:19. Aún Jesús vino del cielo para obedecer, hermanos. Estamos concluyendo. Aún Jesús vino del cielo para obedecer. Veamos a Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, Cristo descendió del cielo a obedecer. Amigo mío, tú estás llamado a obedecer. Yo estoy llamado a obedecer. Hermanos, estamos llamados a obedecer. Cristo obedeció. No seamos resistentes a la obediencia. Hagamos caso, amados. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo te mando. Si tú me hablas, ay Señor, Señor, pero no obedece. Pero ¿para qué tú me llamas Señor, Señor? Pero no hace nada de lo que yo te digo. Eso no sirve, dice el Señor. Amigo mío, debe obedecer al Señor. Debe obedecer al Señor. Hebreos 13, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezca vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezca. ¿Cuál es el problema del hombre? Endurecimiento del corazón. Pero yo espero que hoy tú hayas entendido que necesitas obedecer y que tienes que ablandar tu corazón. Cristo te ama. Él murió por ti. Él está dispuesto a perdonarte. Él obedeció para que tú tengas oportunidad de vida eterna. Él murió para salvarnos. Mi amigo, mi amiga, hoy entrega tu vida al Señor. Él te ama y espera por ti. Mi hermano, cuidado con endurecer el corazón. Seamos obedientes y veamos las reglas como Dios quiere que obedezcamos. Dios le bendiga mucho. Amigo mío, pasa aquí. Entrégate hoy. Tiene una oportunidad maravillosa y es tu día hoy. La paz de Dios. Qué hermosa será la mañana del domingo.